Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos una noticia que, wow. De verdad, es una bomba de relojería que acaba de explotar en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de alguien que ustedes conocen muy bien, alguien que ha conquistado corazones por todo el mundo con su carisma y su talento. Sí, estoy hablando de nuestro querido Can Yaman. Y la noticia es que él ha tomado una gran decisión, una que podría cambiar el rumbo de su carrera tal como la conocemos, y todo esto, contra su productor. Así que quédense conmigo porque vamos a desgranar todos los detalles aquí, en este vídeo, y les aseguro que no querrán perderse ni una sola palabra. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Imaginen la escena. Can Yaman, uno de los actores turcos más exitosos y cotizados del momento, con proyectos internacionales en puerta, con una legión de fans que lo adoran, y de repente, boom, se enfrenta a una situación que lo lleva a tomar una decisión radical. Y no estamos hablando de una decisión cualquiera, no. Estamos hablando de una decisión que involucra directamente a quien ha estado detrás de gran parte de su éxito, su productor. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la raíz de este conflicto? ¿Qué significa esto para el futuro de Can Yaman y sus seguidores? Pues bien, la información que ha llegado a nuestros oídos es bastante reveladora, y parece que las cosas se han puesto tensas entre el actor y su equipo de producción, o más bien, con una figura clave dentro de ese equipo. Se rumorea, y los rumores en este mundillo son como pólvora, que Can Yaman ha decidido dar un paso al costado, o mejor dicho, ha puesto un alto a su relación laboral con un productor específico. Y no es que haya sido una separación amistosa, como suele suceder en Hollywood o en cualquier industria. Aquí parece que hay tela para cortar, y mucha. La razón principal, según fuentes muy cercanas a la producción, apunta a una serie de desacuerdos, diferencias irreconciliables que han llegado a un punto de no retorno. ¿Pero cuáles son esas diferencias? Aquí es donde se pone interesante. Parece que Can Yaman, a pesar de su juventud, tiene una visión muy clara de su carrera. Él no es un actor que se conforma, que sigue el camino fácil. Él busca proyectos que lo desafíen, que le permitan crecer como artista, que resuenen con su público de una manera más profunda. Y ahí es donde entra el conflicto. Su productor presumiblemente tenía una visión diferente, tal vez más centrada en proyectos que asegurasen un éxito comercial inmediato, sin tanto riesgo, o quizás, en una línea de trabajo que Can sentía que lo estaba encasillando. Ustedes saben que Can Yaman tiene ese magnetismo natural, esa presencia escénica que lo hace ideal para ciertos roles, pero también ha demostrado tener una gran versatilidad y un deseo de explorar otros géneros, otras facetas de su personalidad como actor. Imaginen por un momento las presiones. Por un lado, tienes un contrato, tienes expectativas, tienes un equipo que depende de ti, y por el otro, tienes tu propia visión artística, tus principios, tu deseo de no estancarte. Es un equilibrio muy difícil de mantener. Y parece que en este caso, el equilibrio se rompió. Se habla de que Can Yaman se sentía, de alguna manera, limitado en sus aspiraciones creativas. Quizás se le proponían proyectos que no le convencían del todo, o quizás las condiciones de trabajo no eran las que él esperaba. Lo que sí está claro es que la tensión ha ido creciendo, y como dicen, cuando el río suena, agua lleva. Ahora, ¿quién es este productor misterioso? Pues hasta el momento la información oficial es escasa, lo cual es normal en estos casos para proteger la imagen de todos los involucrados. Sin embargo, los susurros apuntan a un nombre con peso en la industria turca, alguien con quien Can Yaman ha trabajado en proyectos muy importantes y exitosos. Si pensamos en los proyectos que lo catapultaron a la fama mundial, como Erkenci o Dolunay, es probable que el productor en cuestión esté ligado a esas producciones. Y claro, cuando uno ha trabajado tan estrechamente con alguien y ha cosechado tantos éxitos, separarse no es una decisión que se tome a la ligera. Implica reajustes, implica renegociaciones, implica, en definitiva, un gran movimiento en el tablero. Una de las claves de esta gran decisión de Can Yaman parece ser su proyección internacional. Él no solo quiere ser una estrella en Turquía, él quiere ser un actor de renombre a nivel mundial. Y para eso se necesitan proyectos de otra envergadura, con producciones de alta calidad, con historias que trasciendan fronteras. Si el productor con el que tenía diferencias estaba más enfocado en el mercado local o en fórmulas probadas, es natural que Can buscara un camino diferente. Lo
Esos rumores sugieren que Can Yaman está explorando activamente proyectos en Italia y España, países donde tiene una base de fans muy sólida y donde la industria de la televisión y el cine es muy activa. Esto, por supuesto, requiere una nueva estructura de representación, nuevos acuerdos y, sobre todo, una alineación de visión entre el actor y sus colaboradores. Piensen en la valentía que se necesita para dar este paso. Dejar atrás una relación profesional establecida, especialmente una que ha sido fructífera, requiere coraje. Requiere confianza en uno mismo, en el propio talento y en la capacidad de reinventarse. Can Yaman ha demostrado en repetidas ocasiones que no le tiene miedo a los desafíos. Ha cambiado de imagen, ha aprendido nuevos idiomas, ha asumido roles muy diversos. Esta decisión parece ser la culminación de ese espíritu inquieto y ambicioso. Él está buscando evolucionar, está buscando nuevos horizontes, y si su actual productor no estaba alineado con esa visión, la separación era, quizás, inevitable. Además, no podemos olvidar el factor de la presión mediática y de los fans. Can Yaman es una figura pública muy observada, y cada uno de sus movimientos genera un revuelo. Los fans quieren verlo en la cima, quieren verlo triunfar, y también quieren verlo feliz y satisfecho con su trabajo. Si Can Yaman ha tomado esta decisión, es porque él cree que es lo mejor para su carrera y para su bienestar profesional. Y eso es algo que sus seguidores, la mayoría, entenderán y apoyarán. La lealtad de sus fans es inmensa, y probablemente lo seguirán allá donde vaya, siempre y cuando él siga ofreciendo ese talento y esa pasión que tanto admiran. Entonces, ¿cuál es el impacto real de esta decisión? Pues a corto plazo podríamos ver una pausa en sus proyectos turcos, mientras se reestructura su equipo y se cierran nuevos acuerdos. A medio y largo plazo, esto podría significar la apertura de puertas a producciones internacionales mucho más ambiciosas. Imaginen a Can Yaman protagonizando una serie española de prestigio o una película italiana con un director de renombre. Las posibilidades son infinitas. Y para nosotros como espectadores, esto significa tener la oportunidad de verlo en roles aún más complejos y emocionantes. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las relaciones profesionales son dinámicas. Las colaboraciones nacen, crecen y, a veces, terminan. Lo que importa es que los artistas se sientan realizados y que puedan seguir ofreciendo lo mejor de sí mismos. Y si Can Yaman ha tomado esta decisión contra su productor, es porque seguramente ha evaluado todos los pros y los contras y ha decidido que el camino hacia su crecimiento y realización personal y profesional pasa por un nuevo rumbo. La información que tenemos es que esta decisión no ha sido fácil, pero sí firme. Can Yaman ha comunicado su postura de manera clara, y aunque esto pueda generar incomodidad o incluso fricción, él está dispuesto a seguir adelante con sus planes. Su enfoque ahora está puesto en consolidar su presencia en el mercado internacional, buscando proyectos que le permitan mostrar la profundidad y el alcance de su talento actoral. Y eso, para sus fans, es una noticia fantástica. Es la promesa de ver a Can Yaman brillar aún más fuerte en escenarios globales. Además, este tipo de movimientos en la carrera de un actor tan popular a menudo marcan un antes y un después. Le da a Can Yaman la oportunidad de redefinir su imagen, de alejarse de cualquier encasillamiento y de explorar géneros y personajes que quizás antes no estaban en su radar. Podríamos verlo en dramas intensos, en películas de acción, o incluso en comedias que resalten su lado más juguetón. La versatilidad es clave en el éxito a largo plazo, y Can Yaman tiene todos los ingredientes para ser un actor completo y multifacético. Así que si bien los detalles específicos de la disputa con el productor no son públicos, lo que sí es evidente es la determinación de Can Yaman por tomar las riendas de su carrera y trazar un camino que se alinee con sus ambiciones. Esta es una señal de madurez profesional, de una clara visión de futuro y de un compromiso inquebrantable con su arte. Es un Can Yaman que se reinventa, que se atreve y que está dispuesto a apostar por sí mismo. En resumen, mis queridos amigos, la gran decisión de Can Yaman contra su productor es un movimiento audaz que promete reconfigurar su trayectoria profesional. Parece que las diferencias creativas y de visión han sido el detonante, y el actor está apostando por un futuro más internacional y diverso. Esto sin duda generará mucho revuelo, pero para quienes admiramos su talento, es una noticia emocionante que abre un abanico de posibilidades. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros.
¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de K.N. Yaman? ¿Creen que esto marcará un antes y un después en su carrera? Déjenme todos sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.